Hola. Bueno, buenas tardes lo primero a todos y gracias por venir a esta cuarta conferencia de las Jornadas Astronómicas de Almería en su 12ª edición, que no acaban hoy. Hoy acaba la semana de las jornadas, pero queda una conferencia que era la de Kip Thorne, que ha sido sustituida por el astronauta Claude Nicollier, como sabéis, yo creo que la mayoría ya, y que es el día 20, el lunes 20, que eso sí no ha cambiado. Después de esto, lo siguiente que hay es el día 17, viernes, en la playa de los Genoveses, por la noche. Hay una observación nocturna que organiza el Aula de Astronomía de la UAL. La UAL colabora con las jornadas este año de forma muy relevante. Y, por supuesto, dar las gracias también a las otras instituciones que hacen posible que esto se haga, que son el Ayuntamiento de Almería, en el área de cultura, y Diputación, y por supuesto la universidad. Bueno, esa actividad la organiza la UAL, que es la observación en la playa de los Genoveses, el día 17, viernes. Y luego el día 19, es decir, antes de la conferencia del 20, con la presencia del astronauta que llega ese mismo día, tenemos una tarde de observación solar en Retamar con la Asociación Orión, como hacemos todos los años. Lo que pasa es que otros años lo hacíamos observación nocturna. Como este año tenemos lo de Genoveses, pues hacemos una observación diurna, y diurna pues solo se puede ver el sol. Y será a partir de las 6 de la tarde en la Asociación Orión, en Retamar. Y después ya el día 20, pues Claude Nicollier da la charla aquí en el Apolo a las 20 horas, como siempre, ya como final de jornadas. Y por la mañana hay un acto con él también en la universidad y con alumnos, básicamente, que es una especie de mesa coloquio. Supongo, no sé si está abierto a todo el mundo. Está por ahí José Antonio. ¿Puede ir gente si quiere ir? Sí, pues está abierto, con lo cual a las 12 de la mañana del lunes, si alguien quiere ir a la universidad, al auditorio, pues puede participar en ese acto, ¿vale? Bueno, dicho todo eso, quiero daros las gracias por haber venido de forma masiva todos estos días, porque eso nos da muchas fuerzas para seguir haciendo jornadas. Y esto se hace para que venga la gente y disfrute de ello, simplemente, con lo cual no podemos estar más contentos. Y ya me he enrollado demasiado y voy a presentaros al ponente de hoy, que le tengo ahí escondido, porque siempre hacemos un poquito de magia, ¿no? Escondemos a los ponentes, no sé por qué, pero lo hemos hecho siempre y me gusta. David, pasa ya, por favor. Gracias. Se me oye con este micrófono. Muchas gracias, no estoy acostumbrado a estos recibimientos tan espontáneos a la vez que cordiales. Bueno, voy a dar con la chuletita que me he preparado unas pinceladas del currículum de David, unas pinceladas nada más por encima, para que si alguien no sabe de él, aunque es muy conocido aquí en Almería porque ha vivido aquí muchos años, él ha sido astrónomo en Calar Alto durante mucho tiempo. David se licenció en física por las universidades de Granada y de Barcelona. Hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona con una tesis doctoral sobre astrometría y fotometría de cúmulos estelares abiertos. Durante 2 años fue profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Posteriormente y durante 5 años estuvo contratado como investigador en el Centro de Astrobiología, que, como sabéis, pertenece al CSIC y al INTA. Y también estuvo como investigador contratado en el Instituto Astrofísico de Andalucía, en Granada, en el IAA. Ha estado 17 años de astrónomo residente en el Observatorio de Calar Alto, por eso mucha gente de Almería le conoce. Por eso y por ser buena persona y muy buen científico. Durante varios de esos años, de esos 17, fue responsable de comunicación del observatorio. Actualmente es profesor en el Departamento de Física en la Universidad de Córdoba. Tú eres cordobés, ¿no? Mucho. O sea, que ha vuelto a sus orígenes. Tiene 6 libros publicados de divulgación
de la astronomía. Tiene publicado también un manual universitario de astronomía para el primer ciclo de las licenciaturas de ciencias, un manual de iniciación a la fotometría astronómica y desde 2004 trabaja en aspectos astronómicos de la contaminación lumínica en colaboración con la Junta de Andalucía y la Unión Astronómica Internacional. Y David, me consta que es de los muy pocos especialistas que hay sobre el estudio de la contaminación lumínica causada por los satélites artificiales. Creo que hay muy poca gente. A mí me han dicho que es uno de los mayores expertos en este tema y por eso le tenemos hoy aquí, porque ese es el tema del que va a hablarnos hoy, de las estrellas de metal, metafóricamente hablando, que son esas megaconstelaciones que creo que causan, bueno, es el objeto de la conferencia, así que no tengo nada que decir. Es miembro de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica, es miembro también de la Unión Astronómica Internacional y de la Sociedad Española de Astronomía. Y mantiene con mucho éxito en Internet un portal que se llama galadí.net sobre divulgación y sobre ciencia. Y bueno, eso es todo lo que quería decir, porque lo importante es lo que va a decir él a partir de ahora. David, muchas gracias por haber venido desde Córdoba hoy. Hoy tenía clases y ha venido el hombre hace poquito. Y estoy muy contento de tenerte aquí y deseoso de oírte. Así que un aplauso para él, por favor. Gracias, Pedro, y gracias al público. Ya me explicarás cuánto les pagas para que aplaudan de esta manera. Está bien, se agradece de todas formas. Bueno, más contento estoy yo de participar en un evento con tan rancio abolengo ya y tanta tradición como la Jornada Astronómica de Almería, ¿no? Nada menos que la edición número 12, y con un cartel rodeado de personas con la talla de las que hemos estado viendo esta semana, ¿no? Bien, quizá con la salvedad de la charla que dio ayer Almudena, que se dedicaba a galaxias, parece que en este ciclo los varones nos dedicamos a la astronáutica, ¿no? Así que, como decimos en España, Miguel, ¿no? Miguel López Alegría y Jean-Claude, dentro de unos días hablarán de vuelo espacial, ¿no? Y de la épica y de la parte también industrial y empresarial que hay en ello. Entonces me toca a mí hacer de abogado del diablo y yo voy a comentaros algunos de los aspectos que, en los que quizás no habíamos reparado sobre la exploración y la presencia del ser humano en el espacio. O sea, yo también voy a hablar de naves espaciales, ¿no? Pero me gusta empezar, si... ¿Está encendido? Sí, on. Bueno, pues empezamos con problemas. Sí, el on-off está en on, además. Off. On. Sí, el cerrito está puesto. Podemos sacarlo y volver a ponerlo, ¿no? Es lo que se hace en estos casos. Eso es. Sí, Houston tenemos un problema. No creo que la sangre llegue al río, pero está on. Y antes funcionaba, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, el puntero funciona, ¿eh? Pero parece que tiene poca pila, quizá. Pero, bueno, pues si os parece, lo que podemos hacer es... os aseguro que antes funcionaba. Bueno, pues lo pasaremos a mano, ¿eh? Grandes males, grandes remedios. Decía yo que... No, aquí hay algún problema con la computadora, porque si ni siquiera funciona ahora. Ay. Os suena esta nave, ¿no? Ahora ya va, bien. Claro, si voy a hablar de naves espaciales en público, sobre todo los que peinamos canas, esta es nuestra nave espacial. Para la gente que nació cuando los años empezaban ya por 2, os explico que esta es la nave espacial de encuentro en la tercera fase. Vale, pues no vamos a hablar de esas naves, ¿eh? Vamos a hablar de esta otra. ¿Son una nave espacial? Pues efectivamente, ¿no? Esto que tenemos aquí es una fotografía del cielo. Esta constelación no sé cuál es, no importa mucho. Y aquí se ve una raya, porque durante el rato en que estuvo abierta la cámara, pasó por el campo de visión una nave espacial, un satélite artificial, y dejó una raya en la fotografía. Y de este tipo de cosas, mucho menos glamurosas que las que os cuentan Miguel y Jean-Claude, o mucho menos glamurosas que esta,
es de las que yo voy a hablar hoy, de este tipo de naves espaciales. Claro, antes de entrar en materia sobre naves espaciales, conviene dar un poquito de erudición científica. Yo sé que aquí hay un público totalmente general y me han dicho que incluso los datos más básicos conviene aclararlos. Y voy a explicarles cómo llevamos en astronomía, que somos gente muy clásica, aquí las tradiciones se mantienen a costa de todo, llevamos pues más de 2000 años midiendo el brillo de los cielos de esta manera. Esto viene de Hiparco de Nicea. Decimos en el cielo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la constelación de Orión, en homenaje a la asociación local de astronomía, ¿no? Orión. Bueno, hay estrellas de distintos brillos. Pues las estrellas más brillantes del cielo, aquí tenemos varias, ¿no? Por lo menos 3 o 4 de ellas, decimos que son de magnitud 1 o magnitud primera. O sea, cuando miramos al cielo, las estrellas de primera magnitud son las más brillantes que se ven. Y las más débiles que llegan a verse a simple vista con el ojo humano tienen sitios muy oscuros, de los cuales cada vez hay menos, pero bueno, por lo menos en otros tiempos llegaban a verse estrellas de lo que llamamos magnitud 6, magnitud sexta. Así que cuanto mayor es el número, más débiles son las estrellas. Nos quedamos con la idea de que las de magnitud 1 son las estrellas más brillantes, magnitud 6 las más débiles que podemos ver a simple vista. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Claro, en el cielo hay cosas más brillantes que las propias estrellas, ¿no? Por lo menos más brillantes en apariencia. Tenemos, por ejemplo, el Sol. Claro, el Sol es más brillante que la de magnitud 1, pues ya llega incluso a tener magnitud negativa, ¿no? Menos 26. La luna llena, menos 12. Venus también brilla mucho más que todas las estrellas del cielo, menos 4,5. Hay una estrella que se ve muy bien en verano desde Almería, que es Vega. Vega tiene magnitud 0. Es una estrella que suele tomarse como referencia para calibrar los fotómetros. La estrella polar, que mucha gente piensa que es la estrella más brillante del cielo, eso no es verdad. La estrella polar es una estrella especial porque el eje de la Tierra apunta hacia ella, pero es de segunda categoría, no tiene un brillo especial, es de magnitud 2, la estrella polar. Y luego las estrellas de las Pléyades, claro, esto lo habréis visto alguna vez en invierno, ¿no? Las 7 cabrillas, están allá por la constelación de Tauro. Bueno, pues esas estrellas que llegan a verse bastante bien a simple vista, pues andan por magnitud 3, 4, por ahí, ¿vale? Con esto no haremos ni idea ahora de cuando hablemos de cuánto brillan en apariencia los satélites artificiales, pues lo podremos comparar con las estrellas que tenemos normalmente en el cielo. Claro, pues la contaminación lumínica, como yo decía antes, desde dentro de una población o incluso desde fuera, ¿eh? Cada vez es más difícil ver estrellas más débiles que en magnitud 3 o 4. O sea, hasta las Pléyades están ya en peligro. Una cosa que de chicos veíamos desde el balcón de casa y ahora ya empieza a ser necesario hasta coger los prismáticos para verla. Ahora alguien me dirá, no, ¿qué es la edad? Que no es la contaminación lumínica. Bueno, en parte también es la edad, pero la contaminación lumínica clásica nos está matando. A lo que, como decía Pedro, pues yo he dedicado bastante tiempo, desde el año 2004, tenemos el problema de la iluminación artificial. Pero éramos pocos, así que llegaron las megaconstelaciones de satélites. Los satélites artificiales, observados a simple vista, se ven de verdad. Y además que se ven cada día. Mucha gente lo ha visto sin saber lo que son, incluso. O sea, cada tarde y cada madrugada, hay algunos que llegan incluso a magnitud menos 1, o sea, hay satélites artificiales en el cielo que son más brillantes que las estrellas más brillantes. Y hasta el límite de la visión humana. Y luego con los telescopios en calar alto, pues estamos acostumbrados a que cuando empieza la noche, cuando va acabando, empiezan a pasar los satélites artificiales y a dejar rayas en los detectores. Se ven. ¿Y cómo es eso de que se ven? Esto suele sorprender a la gente, ¿no? Porque un satélite artificial no es como la nave espacial de encuentro en la tercera fase. Un satélite artificial normal tiene el tamaño de un frigorífico, de un coche, de una furgoneta. La estación espacial, que es muy grande, pues vale, esa es un poco especial, pero la mayoría de satélites artificiales son del tamaño de las cosas que vemos por la calle. Imaginamos una furgoneta. Bueno, pues si yo pongo una furgoneta en el espacio a 1000 kilómetros de distancia, ¿la puedo ver? Pues la respuesta es sí, se ve. Se ve siempre y cuando... aquí está el observatorio, ¿no? Ya de noche. Así que la Tierra rota para allá, aquí ya es de noche, pero aquí en la altura todavía da la luz del Sol, que viene por aquí, por la derecha. Bueno, pues aunque ese objeto esté, por decir algo, a 1000 kilómetros de distancia y tenga el tamaño de una furgoneta, si le da directamente la luz del Sol, se puede ver desde el suelo. Y se ve como una estrellita que se va moviendo despacio entre las otras estrellas en el cielo. Cuando el satélite está en esta posición A, pues no llega a verse porque está debajo del horizonte, pero cuando pasa por aquí arriba lo podemos ver y poco tiempo después puede que el satélite entre en la sombra de la Tierra y aunque sigue estando ahí ya deja de verse. Esto puede verse cada tarde, como en la posición 1, ¿no? Cada tarde
poco después de anochecer. Cuando la Tierra avanza y ya es medianoche, pues todos los satélites que pasan por encima están en la sombra. Así que a medianoche es muy raro ver satélites artificiales. No están tan altos. La Luna se ve a medianoche, pero es que está muy alta, le da el sol todo el rato. Estos satélites cuando pasan por aquí pues ya entran en la sombra de la Tierra y los dejamos de ver. Pero de madrugada, antes de que salga el sol, podemos volver a ver satélites saliendo de la sombra de la Tierra. Así que esas son las horas de ver satélites, ¿no? Poco después del anochecer y antes de que amanezca. Y los hay muy llamativos. Bueno, antes había unos satélites que se llamaban Iridium, bueno, ahora lo hay, pero ya han cambiado el diseño, son de otro tipo, pero antes estaban los destellos Iridium, eran satélites para telefonía móvil. Cuando hay gente que se va por ahí a la Antártida o al desierto de Gobi, a mitad del Pacífico, y quiere tener cobertura de teléfono móvil, pues tiene telefonía móvil por satélite gracias al sistema Iridium, que tiene los repetidores montados en órbita, en el espacio. Son como 60 y tantos satélites y siempre hay alguno a la vista. Y tenían los antiguos un diseño de antenas que de vez en cuando reflejaban la luz del sol directamente hacia la Tierra, un reflejo especular. Y eso provocaba unos destellos pues, muy llamativos. Además se sabía a qué hora, en qué sitio y con qué intensidad iban a ocurrir. De manera que tú ibas a la página web en cuestión, donde te daban los datos, y podías sorprender a la familia o a la persona que más te interese, decir, oye, he convocado a los astros para que a tal hora te den un venga, y podía incluso hacer la cuenta atrás, ¿no? Porque no fallaban, 10, 9, 8, 7, 6, y cuando decía 6 empezaba a oír a la gente así, ajá, porque empezaba a brillar un poquito, a brillantarse, ¿no? Y cuando llegaba a 0, un destello que a veces llegaba a magnitud, en las condiciones mejores, menos 8. O sea, solo la Luna y el Sol superaban el brillo de estas cosas. Y con mucha facilidad podías verlos de magnitud menos 6, menos 4, menos 3. O sea, era una cosa espectacular. Y luego ya se volvía más débil y dejaban de verse otra vez. Son los destellos Iridium, pero estos ya no se producen. Pero sí tenemos la Estación Espacial Internacional, que es un satélite que mide 100 metros de largo y cuando pasa por encima de tu casa, pues se ve, no pasa cada día, ¿no? Pero se puede consultar y se puede ver. Esta foto es que desde ahí no se ve y ya veo que... Bueno, esta fotografía corresponde sobre la localidad de Figuera, en Gerona, este es el Museo de Dalí, una foto de Juan Carlos Casado, con la Estación Espacial y el Transportador Espacial Discovery el día 17 de marzo de 2009. Y ven los dos puntitos juntitos, y él iba haciendo una foto cada cierto tiempo, y salen las rayas, ¿no?, de los dos objetos sobrevolando la ciudad. Sí, el trazo va por ahí. No acaba de verse muy bien en esta proyección, pero si luego la organización os pasa la diapositiva, o si buscáis, luego os diré dónde podéis encontrar esta foto, en un sitio... Bueno, ahora os lo digo. Bien, se ven cada jornada, ¿no? Lo hay muy llamativo. Y en esta página, Heavens Above, que está accesible para ordenadores normales y también hay una aplicación móvil, todo gratuito, por cierto, y en castellano. O sea, estas cosas increíbles, ¿no?, que pasan a veces. Se puede predecir qué satélites se van a ver cada tarde o cada madrugada desde el patio de tu casa. Aquí lo podéis ver. Si miráis este interludio publicitario, se permite, ¿verdad? Parte de estas explicaciones, incluso los dibujitos que están, vienen de este libro que tengo con Juan Carlos Casado justamente. Y el capítulo 2, La hora de los satélites, ahí podéis ver todas estas fotos de Juan Carlos Casado y algunas explicaciones que yo aquí no daré porque hoy el tema es otro. Es casi este, pero es otro. A ver, sí, por la otra, que estaba haciendo una foto. Hombre, nos vamos a espantar a la clientela. Bien. Así que los satélites artificiales se ven. Y esto hasta los tiempos de la pandemia, más o menos, pues era una cosa más divertida que molesta. En astronomía divulgativa es que hasta lo poníamos en capítulos de libros fomentando que la gente mire al cielo, ¿no? O sea que esto parecía una cosa curiosa y simpática. Además, esto ofrece unas posibilidades increíbles. A mí me hace mucha gracia toda esta gente que dice ahora que la Tierra es plana. Bueno, gracias no me hace, ¿vale? Pero me parece curioso cómo le funciona el cerebro, porque si dices que la Tierra es plana, tiene un problema muy serio para explicar qué son los satélites artificiales, que se ven cada tarde y cada madrugada desde casa. ¿Qué son? Pero es que encima hay gente como mi compañero de Córdoba, Paco Bellido, ¿no?, que apuntan el telescopio a los satélites y le hacen fotos a la Estación Espacial Internacional. Es decir, la Tierra es plana, ¿cómo explica eso? Es difícil de explicar, está Paco Bellido, ¿no?, y con su equipo. O esta otra foto, un poquitín mejor, de Thierry Legault, quien sepa francés lo pronunciará mejor que yo,
que es este hombre y que bueno, explica cómo hacer este tipo de fotos en ese otro libro en el que yo no tengo arte ni parte, pero que los satélites artificiales no solo se ven, sino que si tenemos el equipo y los conocimientos adecuados, podemos fotografiarlos y verlos de esa manera y a esa escala. Realmente están volando por ahí. Bien, pues ¿cómo van estos satélites, cómo van al espacio? Todo el mundo tiene una idea más o menos aproximada de cómo se ponen en órbita los satélites. Bueno, pues los ponemos en un cohete y para arriba, ¿no? Lo que pasa es que la situación es un poco más, no mucho más, pero un poco más compleja. Estos cohetes, para poner en órbita satélites, están hechos por etapas o por fases. Así que aquí tenemos un cohete, son varias piezas, son como varios cohetes uno encima del otro. De manera que en el lanzamiento, aquí tenemos un Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea, despegando, ¿no? En el lanzamiento se encienden los cohetes de la fase primera. Y eso empuja a todo el conjunto hacia arriba. Ahí lo tenemos, volando, ¿no? Cuando el cohete sube y se agota el combustible de los tanques de la primera etapa, se desprende la primera etapa y cae al suelo. ¿Dónde? Donde Dios nos dé a entender. Los cohetes chinos caen donde caigan. Los cohetes europeos también. Es que a veces pensamos que... Lo que pasa es que, claro, nosotros lanzamos nuestra basura al océano Atlántico. Y allí pues nadie la ve y no molesta nada más que a los peces. Pero las primeras etapas de los cohetes europeos caen al océano Atlántico, al este de América del Sur. Ahora hay gente muy artista y también con mucha visión comercial que está consiguiendo que la primera etapa de sus cohetes, en vez de caerse, vuelva sola con y aterrice y la puedan volver a utilizar. Eso, la verdad es que está muy bien. Vale, pues sigue volando lo digo por decir algo bien de este hombre, porque luego lo vamos a poner a caldo, ¿vale? De acuerdo. Se enciende la segunda etapa, el cohete va volando y llega un momento en que en la segunda etapa también se le agota el combustible y la segunda etapa pues se desprende y se cae también, porque no está en órbita todavía. Desde Calar Alto hemos visto a veces la segunda etapa de los cohetes de Elon Musk, las segundas etapas no se recuperan. Caen normalmente en el Índico o en el Pacífico, pero ahí se irán acumulando, amontonando hasta que sobresalgan, ¿no? Ahí van. Y se enciende la tercera etapa. La tercera etapa se enciende, llega a la órbita y cuando ya llega a la órbita que queremos, se abre la cofia del cohete y sale el satélite, el que sea, ¿no? Sale el satélite de allí y ¿qué tenemos entonces en órbita? Tenemos un bonito satélite y una tercera etapa de cohete en órbita, que es basura espacial en estado puro. Y que ahí se queda. O sea que por cada satélite que ponemos en órbita, ponemos un trozo de basura espacial al lado, a su lado. Bueno, a veces con un solo cohete se lanzan varios satélites, es una manera de ahorrar en basura, pero conviene saber esto, ¿no? Que no solo ponemos en órbita cosas útiles. A nadie se le ocurrió una manera práctica de evitar esto. También es verdad, pero bueno, alguna debería haber. Bien, así ponemos en órbita los satélites. Ahora vamos a hablar de qué es una constelación de satélites. Pues una constelación de satélites es un conjunto de satélites con diseños iguales o a veces complementarios que sirven para un objetivo común. Los más conocidos son los de los sistemas de posicionamiento global, los GPS o los europeos Galileo, ¿no? Son constelaciones de 30, 35, 40 satélites, los Beidou son los chinos, que ofrecen servicios de posicionamiento global. Luego los hay de telecomunicaciones, como los Iridium, ¿no? Que son menos de 70. Y luego los hay de observación del territorio y para muchas otras funciones. Por ejemplo, la constelación Sentinel de la Agencia Espacial Europea, que es de teledetección, está formada por 8 satélites. O sea que hasta hace poco estas constelaciones de satélites estaban hechas siempre de menos de 100 satélites. No, a nadie se le había ocurrido una aplicación de una constelación de satélites que requiriera más de 100, por decir algo. Pero la cosa ha cambiado, ¿no? Fijaos, hasta hace unos 4 años había unos 22.000 objetos artificiales en órbita alrededor de la Tierra. Y 2.300 de ellos eran aparatos activos. El resto, pues tercera fase de cohetes o satélites que ya habían dejado de funcionar o residuos provocados por colisiones, por explosiones o por otras cosas feas. Bien, pues los proyectos actuales de megaconstelaciones pretenden colocar en órbita desde 12.000, el mínimo, hasta 45.000 satélites en órbita en los años próximos. Eso cada proyecto. Suma el proyecto americano, el inglés, el chino y el indio, y el europeo, y puedes tener
pues más de 100.000 satélites activos en órbita alrededor de la Tierra en los próximos años, en órbita terrestre baja. La órbita terrestre baja es desde la órbita más baja práctica, que viene a ser 200 kilómetros, hasta unos 1.000 kilómetros sobre el nivel del mar. O sea, muy cerca, ¿no? La órbita terrestre baja, o sea, de aquí a La Coruña hay ya casi 1.000 kilómetros, ¿no? Pues eso en vertical, esa es la órbita terrestre baja. Y aquí hay una tabla que, si comete alto contraste, se ve un poquito, ¿no? Que nos dice para cada constelación que está proyectada actualmente, esto no quiere decir que lo acaben haciendo de esta manera, pero para cada constelación, ¿qué pretende esta gente poner en órbita, ¿no? Bueno, pues la constelación Starlink, que os sonará, que es la de SpaceX, de Elon Musk, la primera generación quiere poner unos 12.000 satélites en órbita a distintas altitudes y con distintas inclinaciones, eso lo veremos ahora, pero en total 12.000. Y para su generación 2 quiere tener 30.000 satélites, todos andando en órbita y funcionando, ¿eh? Entre 300 y pico kilómetros y 600 y algo. La constelación Amazon Kuiper, que efectivamente es del dueño de esa empresa, pues quiere poner en órbita unos 3.000 y pico satélites. Y la OneWeb, que ya está también, esta ya está en marcha más o menos, y esta también están empezando a hacerla, la OneWeb, en la fase 1 quiere poner 2.000 satélites, y en la fase 2 quiere añadir 6.000. Y luego pues ya van los chinos con sus distintos proyectos, esto ya se ha quedado anticuado, ya son más de 12.000, y cada cual se va añadiendo. ¿Y para qué son todas estas? Por eso lo llamamos mega constelaciones, porque esto ya no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Estamos hablando de miles y miles y miles de satélites para un único fin. ¿Y cuál es el fin? Pues es ofrecer servicios de Internet de banda ancha en el desierto del Kalahari. Claro, cuando hablas con gente de estas compañías y tú le dices, pero oiga, su intención con esto, ¿cuál es? Y dice, ya sé que me vas a criticar, pues tú eres muy malo porque tú no quieres que la gente en África tenga internet en su casa, en sus choza, ¿no? Y da igual lo que le responda, pero tú puedes decirle, mira, habla con esta gente, ponle suministro de agua potable, limpia, eliminación de aguas residuales, suministro de corriente eléctrica fiable y estable, a ser posible manejado por alguna empresa local. Habla de qué necesitan para la agricultura y proporciona educación universal gratuita, sobre todo para las mujeres. A lo mejor en la sexta opción está leer el New York Times por internet cada mañana. Tienen otras intenciones, o sea, esto realmente no es un proyecto para el tercer mundo. Se trata de ofrecer cobertura de internet de banda ancha y de altísima velocidad, o sea, con tiempo de latencia muy breve, para gente a la que le interesa eso, ¿no? En particular, si tienes un servicio de internet controlado por satélite, tú puedes enviar y recibir señales sin que tenga que pasar por nodos de internet por otros sitios del mundo. O sea, la información la controla. Por otra parte, que la latencia sea baja tiene una ventaja muy grande para muchas funciones que se usan hoy día, desde operaciones a alta velocidad en bolsa hasta manejo a distancia de drones y cosas por el estilo. Pero bueno, su misión declarada es ofrecer servicios de internet de banda ancha y bajísima latencia a nivel global. Y su estructura es en capas, o sea que cada una de estas constelaciones está hecha de varias capas de satélites. Aquí tampoco llega a verse, bueno, creo que lo podéis intuir, ¿no? Tenemos la Tierra y está rodeada por a 400 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar, con inclinación de 50 grados, una red de 72 órbitas distintas. Y en cada órbita pues hay los satélites que toquen, vienen a ser 70 también, ¿no? No, son 20 y tantos, para que salgan 1440 satélites en esa capa. Por ejemplo, la Starlink, que lo tenemos aquí, ¿no? Para la generación 1, pues quiere órbitas en esas altitudes, con esas inclinaciones, y en cada una de esas capas pondrá ese número de satélites, en cada órbita y en cada plano. O sea que al final acabamos construyendo cada constelación de satélites a base de capas sucesivas que cubren las distintas zonas del mundo. Incluso hay que añadir algunas en órbita polar para que también cuando alguien esté por ahí en el Polo Norte o en la Antártida manejando sus acciones en bolsa también tenga cobertura, ¿no? Hay otra gente en el Ártico y en el Antártico que también necesita cobertura. Bueno, así que de esta manera construyen las mega constelaciones de satélites. Un montón de órbitas, cada una con un montón de satélites. Esto solo, este diagrama en la derecha, hombre, los puntos los he puesto un poco gordos, pero no son tan gordos, ¿no? Pero son los 12.000 satélites de la Starlink primera generación, donde caerían más o menos los satélites. Y ahí veis cómo se acumulan cerca de las fronteras de las capas, ¿no? En latitudes donde acaba cada capa se van acumulando los satélites, algunos en órbita ecuatorial
En fin, se trata de que desde cualquier lugar de la Tierra siempre haya a la vista un número suficiente de satélites como para tener cobertura. Yo os invito a que consultéis la página esta de John McDowell, que es un espacio trastornado, un personaje bastante curioso, que va llevando la cuenta de todo lo que se lanza. Y yo estuve mirando anoche cómo va la cosa hoy, ¿no? Bueno, pues los proyectos en marcha de todo esto y otros más que aquí no aparecen en esta tabla, solo hay dos que estén construyendo ya su mega constelación de satélites, que son el proyecto Starlink y el proyecto OneWeb. Los tenéis aquí, ¿no? Starlink de primera generación y OneWeb fase 1. Bien, pues Starlink ha lanzado ya hasta ahora 6.350 satélites. De ellos, en órbita siguen casi 6.000, 5.935, y funcionando 5.800 y pico. O sea que han caído o han dejado de funcionar o están perdidos algo menos de 500. O sea, el 8% de lo que ha lanzado ya no le sirve. En parte ya están decaídos y en parte pues siguen por ahí como basura algunos. Claro, tú lanzas 6.300 satélites, algunos antes o después fallan, ¿no? Y queda fuera de control. Los de OneWeb pues han lanzado 640, de los cuales siguen en órbita 634 y funcionando 632. O sea, estos tienen un nivel de fallo inferior. Parece que son más fiables, ¿no? Y son mucho menos satélites, además. Si miráis en esta otra página, celestrak.org, es una página en internet que ofrece servicios de localización de satélites para muchas funciones. Una de ellas es evitar colisiones. Si una empresa tiene su satélite en órbita, o la Agencia Espacial Europea, o quien sea, y quiere evitar que haya choques, pues puede o bien estudiar dónde están los satélites por sus propios medios, cosa que los rusos, los chinos, los europeos y los americanos hacen, o si eres una empresa más pequeña, pues puedes consultar con Celestrak y ver si tiene algún riesgo o no de colisión con algo. Bueno, pues mirando los datos de ayer, resulta que el día 6 de este mes de mayo, la humanidad llegó a tener, por primera vez en la historia, 10.000 satélites activos en órbita. Por primera vez en la historia, el 10 de mayo, 10.000 satélites activos. Cuando antes de que empezara esta locura de las megaconstelaciones, pues eran unos 2.500 o así. 10.000 satélites activos. Tenemos ahora, la humanidad hoy día tiene en órbita 13.027 satélites. Satélites me refiero a cosas que se han puesto en órbita intencionadamente para que cumplan alguna función. 13.027. De ellos han caído ya al suelo 5.078. Esto es en órbita y esto es decaído. O sea que se han lanzado en total en la historia de la humanidad 18.105 satélites artificiales, de manera intencionada. Pero claro, la humanidad cuando va por descubriendo nuevas tierras, lo primero que lleva por delante es la basura y lo segundo el ruido, ¿no? Y aquí tenemos, por supuesto, la basura. El ruido lo explicaré luego. Vamos a ver, tenemos 15.710 trozos de basura espacial localizables, o sea, objetos del tamaño de una pelota de tenis, quizá un poquito menos. Los más chiquitos ya no podemos ni saber dónde están. Eso ahora, ¿no? Han decaído 25.000 y pico y en total se le ha seguido la pista a lo largo de la historia desde Celestrak a unos 41.000 trozos de basura espacial. Trozos de basura espacial activos, claro, no hay ninguno, porque la definición de basura es que o bien ya no vale para nada o bien se puso en órbita por accidente, ¿no? Como la tercera etapa de los cohetes. Así que empezamos a tener bastante tráfico por ahí arriba. Y por eso os decía yo antes, que para la astronomía esto empieza a dejar de ser divertido. Y empieza a convertirse en un problema. Claro, lo más fácil de entender es, de acuerdo con lo que yo os he explicado antes, un satélite puede cruzar el campo de visión de un telescopio y perjudicar a las observaciones. Claro, esto ocurre en las observaciones clásicas, tradicionales, ópticas, cuando les da la luz del sol. La clásica raya que tiene en la imagen, ¿no? Pero antes hablábamos de basura, ahora vamos a hablar de ruido. Estos satélites están puestos en órbita para enviar y transmitir ondas de radio continuamente. Esa es su función. Eso quiere decir que para los radiotelescopios, cada uno de estos satélites es una estrella artificial brillando en el cielo continuamente, noche y día, le dé la luz del sol o no. Así que para la radioastronomía esto es un problema también serio. Estamos llenando el cielo de lucecitas para los radiotelescopios. Y este es el ruido, ¿no? Ellos dicen en radioastronomía porque se está llenando el cielo de ruido radioeléctrico. Por eso, desde la comunidad astronómica, desde hace unos años, desde que empezó todo esto de las megaconstelaciones de satélites, insistimos en la necesidad de defender un cielo oscuro
no solo desde el punto de vista de la contaminación lumínica clásica, sino ahora también desde el punto de vista de las megaconstelaciones de satélites, un cielo oscuro, y también un cielo silencioso, o dicho de otra manera, un cielo sin basura y sin ruido. Bueno, para la radioastronomía el problema no es pequeño, esta antena está en Yebe, en Guadalajara, el telescopio la antena de 40 metros. Vale, preocupan la interferencia o incluso posible daño a los detectores. O sea, los satélites artificiales emiten tanto que un aparato diseñado para detectar las emisiones de radio de las galaxias más lejanas puede quedar literalmente frito en ciertas circunstancias. Y luego tienen una gran preocupación en el proyecto SKA, ¿no? SKA, Square Kilometer Array, que es un consorcio internacional que lleva muchos años preparando un proyecto de radiotelescopio que ocupará casi todo el hemisferio sur. Se va a construir con piezas en Australia y en África del Sur. Y están preocupados porque están viendo que las megaconstelaciones de satélites emiten en bandas que se meten dentro de su área de interés. Y por otra parte está esa cosa que llaman las emisiones no intencionadas. Y es que, aunque... A ver, lo primero que están pidiendo desde el mundo de la radioastronomía es que estas megaconstelaciones de satélites, si hay que hacerlas, pues por lo menos que cuando sobrevuelen un observatorio radioastronómico, que apaguen el transmisor. Y eso se puede hacer. Habrá zonas de protección, pues cuando un satélite sobrevuele esas regiones, convendría que apagara los transmisores. Eso quiere decir que esa zona en torno a los observatorios radioastronómicos se quedaría sin cobertura. Pero bueno, en fin, habría que negociarlo y ver cómo va. Pero resulta que aunque apague el transmisor, el satélite sigue vivo. Tiene sus baterías, la electrónica, un montón de cosas dentro funcionando. Y todo eso emite ondas electromagnéticas. Además de bandas muy anchas y en longitudes de onda, o sea, en frecuencias que no estaban previstas. Entonces, esta gente manda su satélite en órbita, sabe en qué frecuencia quiere que emite y reciba la antena grande, pero la electrónica de a bordo, que emita un poquito, le da igual. Pero claro, a quien tiene un radiotelescopio de 40 metros allí en Guadalajara, le pasa a un satélite artificial, aunque no tenga el transmisor encendido, la propia electrónica tiene una emisión no intencionada que también perjudica a las observaciones. Y eso es más difícil de arreglar, porque, claro, tú puedes pedirle a quienes operan los satélites, o obligarlos quizás, no lo sé. Bueno, cuando usted sobrevuele el observatorio, apague el transmisor. Pero ¿cómo lo obliga a que su satélite no tenga emisiones no intencionadas? Pues solo hay una manera, que es imponer una norma que fuerce que los satélites se construyan de manera que estén blindados contra ese tipo de emisiones. Y eso incrementa el peso y el coste de los equipos, y cuesta dinero. O sea, eso no lo van a hacer de manera voluntaria. Y lo que está en astronomía óptica, o sea, cuando lo miramos al cielo y vemos los satélites volando por aquí y por allá. Bueno, vale, dado un observatorio, o sea, su latitud, ¿no? Pues hasta ahora hemos estado haciendo simulaciones sobre cómo va a ponerse el cielo de aquí a unos años. Y en estos diagramas lo que se ve es todo el cielo por encima del horizonte, ¿no? Aquí norte, sur, este, oeste. Los satélites que están a la vista son los puntitos, y los que están en negro están en sombra, por tanto no se ven, y los que están en verde claro están iluminados por el sol, ¿no? En varias configuraciones, varios lugares. Esto es para Londres, esto es para el Cerro Pachón, en Chile. En varias configuraciones que dependen de la época del año y todo eso. Así que lo que hacemos es mirar cuántos satélites hay a la vista y cuántos de ellos reciben la luz del sol. Y de ahí sacamos pues, cuántos satélites hay visibles en el cielo en cualquier momento que queramos. El resultado depende mucho de la hora local y de la estación del año. Así que estas son algunas conclusiones generales, ¿no? Más o menos el 5% total de la muestra está sobre el horizonte. Así que si tenemos una constelación de 12.000 satélites, ¿no? Pues unos 500 por ahí están en cualquier momento siempre por encima del horizonte. 500 puntitos en el cielo emitiendo ondas de radio hacia tu radiotelescopio. Pero solo a una parte de ella le da la luz del sol. Luego, las capas altas. Hemos visto que las megaconstelaciones estas están hechas de varias capas. Las capas altas contribuyen más al número de satélites visibles. Y que hay un gran descenso de satélites visibles en torno a la medianoche. Pero en cambio las capas altas también están iluminadas más tiempo.
O sea, no solo se ven más satélites altos, sino que además están más tiempo recibiendo la luz del Sol. Y otro efecto que se nota muy en cuanto se hacen unas cuantas simulaciones es que los satélites se ven muy concentrados hacia el horizonte. O sea, hay pocos por arriba y muchos cerca del horizonte, siempre. Vamos a ver algunos números un poco más detallados. En una gráfica. Cuando se hace divulgación científica se dice, no vaya a poner fórmulas. Cometemos luego el error de poner gráficas. Entender una gráfica no siempre es más fácil que entender una fórmula. Pero yo creo que esta gráfica la vamos a pillar rápido. Vamos a verla. Fijaos, aquí tenemos. Aquí pone tiempo pasado desde la medianoche. Es que si me lo puedes hacer en inglés, ¿no? Digo, desde el mediodía. Así que el 0 es mediodía. Y en 720 tenemos minutos, estos son minutos, es la medianoche. A 720 minutos del mediodía hasta la medianoche. Y a partir de aquí pues ya tenemos la madrugada, ¿no? Y a 1440 minutos pues han pasado 24 horas, vuelve a ser mediodía. Así que para cada hora del día o de la noche, aquí tenemos la medianoche en medio. Esta gráfica lo que da es cuántos satélites hay visibles, o sea, cuántos satélites hay encima del horizonte y también al mismo tiempo iluminados por el Sol. ¿Cuántos? Y luego hay unas líneas verticales que quizás solo llegué a intuir, que lo que marcan es la puesta de sol, el avance del crepúsculo y luego el principio de la noche cerrada, lo que llamamos el fin del crepúsculo astronómico. La raya del medio marca la medianoche y aquí ya acaba la noche oscura, empieza el crepúsculo hasta la salida del sol. Esas rayas están aquí en todos sitios, ¿no? Medianoche, puesta de sol, los crepúsculos, ¿no? Crepúsculo, salida del sol. Y que vemos cuántos satélites hay. Por encima del horizonte es iluminado. Esto está hecho para la latitud de Canarias y el día que empieza el verano, o sea, cuando el sol está más alto sobre el horizonte. Bueno, pues aquí vemos que tenemos a mediodía, durante el día, pues tenemos 500 y pico satélites por encima del horizonte e iluminados. Pero claro, es de día, así que desde el punto de vista de la observación con telescopios no nos importa mucho, pero sabemos que hay unos 500 satélites iluminados. Se esconde el sol y hay bastantes satélites que ya empiezan a estar en sombra. Así que el número de satélites iluminados decae mucho. De modo que al cabo de varias horas, ¿no? Porque aquí esto está marcado, cada hora hay una rayita, ¿no? 120 minutos son 2 horas, cada rayita es 1 hora. Así que desde la puesta de sol tenemos 1 hora y media de crepúsculo. Bueno, pues todavía quedan unas cuantas horas en las que podemos ver 200 y 300 satélites iluminados en el cielo. Esto es para la constelación Starlink de 12.000 satélites, que todavía no está construida del todo, pero están avanzando. 200 o 300 satélites. Y a medianoche, justo a medianoche, tendríamos 115, 110, 120, 130 satélites por ahí iluminados por encima del horizonte. Esto es sobre el horizonte. Pero claro, los satélites están muy concentrados hacia el horizonte. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos satélites hay iluminados por encima de 30 grados? Más de 30 grados por encima del... 30 grados viene a ser un palmo y pico, ¿no? Que son las alturas sobre las que se suele observar en astronomía profesional. Solemos mirar, ¿verdad? Solíamos mirar por encima de 30 grados de altura. Bueno, pues por encima de 30 grados de altura la cosa cambia bastante. Fijaos que pasamos de tener 500 y pico a solo 50 y algo satélites. 50 y algo satélites iluminados durante el día. Y luego la cantidad baja, de manera que pasado el crepúsculo llegamos a encontrarnos desde Canarias y para el solsticio de verano, pues con unos 10, 12, 15 satélites iluminados y por encima de 30 grados. 10 o 15 satélites. Y luego ya la cosa se recupera y vuelve es simétrico, ¿no? El comportamiento. O sea que realmente vemos que hay mucha concentración hacia el horizonte. Por encima de 30 grados, pues hay unos 15 satélites o así iluminados y visibles. Si nos planteamos lo contrario, cuando es el solsticio de invierno, o sea, el día que empieza el invierno, desde Canarias, lo que tenemos es lo siguiente. Durante el día seguimos teniendo 500 y pico satélites iluminados, pero cuando se hace de noche, en la época del año en la que el sol está más bajo, los satélites empiezan a entrar en la sombra de la Tierra rapidísimo. Y empezamos a encontrarnos con que el número de satélites decae muy rápido, hasta el extremo de que por encima del horizonte incluso tenemos 4 noches, 4 horas, centradas en la medianoche en las que no se ve ni uno. Y por encima de 30 grados, pues buena parte de la noche, la mayor parte de la noche no hay satélites, pero al principio de ella sí, podemos tener desde 50 hasta 10, 20 o algo menos, ¿no? Por encima de 30 grados. Claro, aquí se ve que esto es un problema sobre todo en las etapas iniciales y finales de cada noche astronómica. O sea, que estos satélites no van a estar molestándonos todo el rato, toda la noche, siempre. Solo casi siempre.
Y esto es una cosa intermedia, ¿no? Claro, a nadie le sorprenderá. En las condiciones de principio de primavera, principio de otoño, la situación es intermedia. Tenemos que por encima del horizonte podemos llegar a tener pues, hasta solo unos poquitos, casi 0 satélites durante un instante, pero en general pues tendremos más de 100. Y por encima de 30 grados, pues bueno, tenemos varias horas, 4 horas en las que no hay nada, pero en horas oscuras pues podemos llegar a tener 30, 40 satélites iluminados por encima de 30 grados, lo cual no es poca cosa tampoco. Bueno, pues aquí lo de antes era para Starlink, la megaconstelación de Elon Musk de 12.000 satélites en su primera fase. Vamos a mirar la constelación OneWeb, que tiene satélites más altos, pero muchos menos, ¿no? Ellos quieren poner la mitad de satélites en órbita, unos 6.000 y pico. Esto está hecho para la condición del principio de la primavera o principio del otoño en Canarias también. Y que el perfil es distinto, ¿verdad? El perfil de la curva ha cambiado. Y un detalle curioso. Durante el día tenemos encima del horizonte, así como con Starlink, con 12.000 satélites, tenemos 500 y pico por encima del horizonte. Con Starlink conseguimos el mismo número de satélites visibles, 500 y pico, pero con la mitad, porque están más altos. Claro, ¿qué problema hay en que estén más altos? Pues la latencia es mayor, pero con menos satélites puedes cubrir igual el territorio. Entonces hay que decirle a esta gente, ¿por qué no los pone usted más? ¿Por qué no los lanza menos? Bueno, pues si los lanzan más altos pasa otra cosa, y es que tardan más tiempo en irse. Los satélites más altos se ven durante más tiempo. Aquí veis que tardan más en desaparecer, y por encima de 30 grados, pues bueno, también hay 4 horas libres de ellos, ¿no? Pero la curva es distinta. O sea, en cualquier caso, siguen molestando. Esto es para, aquí comparo Starlink 12.000 con OneWeb 6.300 para el principio de la primavera en Canarias. Y aquí lo vemos, ¿no? Los dos llegan por encima del horizonte, nada más. Los dos llegan a 0 a medianoche, más o menos, casi, pero los OneWeb están molestando durante la bajada es menos brusca. O sea que las órbitas más altas hacen que los satélites, aunque son menos, molesten durante más tiempo. Claro, cuanto más alto está un satélite, más tiempo lo veo iluminado. Por ejemplo, la Luna, ¿no? Esto otro, pues el efecto es exactamente el mismo. Y luego en cuanto a brillo aparente, bueno, pues satélites para los Starlink, los 12.000, a una hora cualquiera de la noche. Pues sobre el horizonte tenemos un montón de satélites que son magnitud 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recordad, el ojo humano llega a ver hasta magnitud 6. Así que la inmensa mayoría de los satélites de Starlink no se ven. Pero sí hay algunos que se ven, ¿no? Los de magnitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde un sitio oscuro podríamos llegar a verlos. Son como 40 o por ahí, sobre el horizonte. En cambio, por encima de 30 grados, pues magnitud 2, 3, 4, 5, 6 o hasta ahí, pues tendríamos 30, 40 o por ahí. La mayoría de los que están por encima de 30 grados se ven. Los que están por debajo de 30 grados, como están más lejos también, pues no se ven, son más débiles. O sea que estamos viendo toda la casuística que hay y todas las simulaciones que hemos venido haciendo para ver cómo va esto. Así que la mitad de los satélites visibles están a menos de 10 grados del horizonte. O sea, están muy concentrados cerca del horizonte. Son más débiles los que están cerca del horizonte, o sea que aunque son muchos más, a simple vista no se ven. Y hay un 5% de todos los satélites visibles que los podemos llegar a ver. Y por supuesto con un telescopio se ven todos. Satélite iluminado que pase por el campo de visión, satélite que se ve. Esto es para los Starlink, pero ojo, porque la propia empresa SpaceX está diseñando nuevos satélites Starlink que son más grandes y por tanto más brillantes. Y también tenemos otras iniciativas como Blue Walker, ¿no? Que es un satélite también para dar telecomunicaciones y tiene ese tamaño de una pista de tenis. El prototipo que lanzaron hace unos meses, magnitud 0, cuando le da el sol. Tan brillante como la estrella Vega, si pasa por encima de tu casa. Y de estos quieren lanzar 60 o más de este tipo. O sea, estamos volviendo a repetir cosas que ya se hicieron en el pasado. Puede que alguien del auditorio se acuerde de los satélites ECO. Antes de los satélites de telecomunicaciones activos, que reciben la señal, la amplifican y la reenvían, se hizo una prueba con los satélites ECO, que eran unos grandes balones. Estos aquí son personas, ¿veis? Aquí. O sea, balones grandes de verdad. Que los ponían en órbita, iban desinflados, y una vez en órbita, con una bombona de gas, se inflaban, y llegaban también a magnitud 0. Estaban en órbita polar y la idea era lanzarle ondas de radio que se reflejaran y se pudieran recibir desde la otra punta de la Tierra, los satélites ECO. Y luego hay historias alucinantes de cómo se han hecho experimentos raros para poner basura en órbita. Quien tenga ganas de perder el sueño, que estudie, puede mirar en Wikipedia, el proyecto Westford, del año 1973.
en el que pusieron en órbita polar, a 3.600 kilómetros de altura, una nube de agujas de acero que formó un anillo en torno a la Tierra con la idea de reflejar ondas de radio en ese anillo hecho de agujitas de metal y los de cobre. Bueno, pues a estas alturas del siglo XXI todavía quedan agujas en órbita. Pocas, pero siguen quedando. O sea que esta aventura de la basura y de poner cosas de manera irresponsable en órbita ya se ha hecho antes. Pero parece que no aprendemos. No todos los satélites se reparten por igual. Quiero decir, la estructura en capas hace que en algunas zonas del cielo haya mucha concentración y en otras haya mucha menos de satélites. O sea, hay lugares del cielo en los que veríamos pasar un reguero de satélites permanentemente y otras zonas del cielo en las que eso no se vería. Bien, pero lo que está claro es que el mayor impacto se centra en los 20 grados más cercanos al horizonte. Y yo he dicho antes que normalmente en astronomía se observa por encima, pero normalmente solo, porque hay formas de observación que son muy afectadas. A ver, eso que llamamos en el gremio la espectroscopia de muy alta resolución, café y todo esto, les da igual de esto, o sea, les da igual, son totalmente inmunes a los satélites, les da lo mismo. Claro, tu satélite pasa una fracción de microsegundo por la rendija y en tu integración de media hora o de una hora, pues eso no añade nada. Así que hay modos de observación que son inmunes. Pero la imagen clásica de campo estrecho es poco afectada, pero está afectada. Todos los que hemos usado un telescopio en calor alto hemos visto las rayas de los satélites. Bueno, pues ahora se verán el doble, el triple, el cuádruple, muchas más. Eso no arruina toda la observación, pero molesta y puede arruinarla en algunos casos, si tienen mala suerte. Los grandes reconocimientos espectroscópicos de cosmología pues tienen el peligro de que pueden padecer contaminación no detectable. Todos estos grandes reconocimientos que usan fibra óptica posicionada en el plano focal pueden observar 1000 galaxias durante un rato, ¿no? Bueno, pues si pasa un satélite, en el rato que están observando, se añade luz con el espectro del Sol al espectro de la galaxia que tú quieres observar para estudiar parámetros cosmológicos. Y el problema es que no te das ni cuenta. Tú tienes tus 300, 500, 1000 espectros, algunos de ellos están contaminados con luz del Sol y no te enterarás jamás. Simplemente los estudios te saldrán mal, te saldrán sesgos en las muestras, te saldrán cosas raras. Esto es un problema serio en el que se está pensando mucho, ¿no? Cuando yo tengo una imagen y me sale una raya, la veo. Cuando yo tomo un espectro de una galaxia y tengo añadido el espectro del Sol y no lo he visto, pues no me enteraré jamás. A no ser que haga cosas raras que siempre implican perder tiempo y dinero. Pero bueno. Luego, el estudio de objetos cercanos a la Tierra, como asteroides potencialmente peligrosos. Esto, si alguien está suscrito al boletín Materia del país, igual ha visto hoy información, ¿no?, sobre eso. Claro, este tipo de uno de los tipos de estudios más afectados, porque tienen campo amplio, miran al atardecer y antes del alba, y miran muy cerca del horizonte para buscar objetos potencialmente peligrosos. Así que aquí tienen un problema, ¿eh? Un montón de cosas les cruzan el campo de visión, se confunden con objetos móviles o pueden deteriorar los resultados científicos. Es verdad que quizás con el titular que han puesto en el país se han pasado un pelín. O sea, esto es verdad que puede poner en riesgo la detección de asteroides potencialmente peligrosos. Pero también es verdad que habría que tener muy mala suerte para que el asteroide que viene justo a la Tierra a matarnos sea el que recibe la raya del satélite artificial, ¿no? La probabilidad es baja, pero bueno, esto bueno no es, ¿no? Molestar molesta, está claro. Y luego, cuanto mayor el campo de visión y mayor el tamaño del telescopio, más afectado. Y tenemos el observatorio Vera Rubin en Cerro Pachón, que tiene campo muy amplio y telescopio muy grande, 8 metros. Bueno, pues esta gente está muy enfadada, ¿eh? Le están arruinando un proyecto de miles de millones y con muchos años de trabajo detrás. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de miles de millones en ciencia, nos da mucha pena. Tú le hablas a Elon Musk de miles de millones y dices, tampoco, mira. ¿Tan solo vale eso el proyecto este del observatorio en Cerro Pachón? Bueno, y la radioastronomía, como he comentado, está muy, muy afectada, ¿no? Bueno, esta gente en el observatorio Vera Rubin en Cerro Pachón pueden perder más del 15% de los datos, ¿no? Así que, bueno, luego comentaré qué estamos proponiendo para arreglar este problema. Pero bueno, aparte de las fases estables de la misión de los satélites, las fases transitorias. O sea, cuando los satélites estos los lanzan, los de SpaceX los lanzan en bloques con un solo cohete, lanzan 60 de ellos, 60. Y la tercera fase pues, es como un dispensador de pizzas, ¿no? Sale un paseo, plop, 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 los satélites planos, despliegan el panel solar y luego ya con su propio motor cada uno va subiendo a su propia órbita. Pero se lanzan de 60 o 70 en 70.
Y claro, cuando van organizándose en una órbita baja y van cada uno subiendo a la órbita definitiva, lo que se ve en el cielo, si tienes la casualidad, te da la casualidad de que la retahíla de satélites recién lanzados pase por encima de tu sitio de observación, pues lo que se ve es una línea de satélites, parece una visión de ciencia ficción. Yo no sé si alguna vez lo habéis visto, cada vez se verá más, ¿no? Estos son los satélites de Starlink cuando están recién lanzados y están en fase de subida a su órbita definitiva. Forman esa línea de un montón de puntitos que cruzan el cielo a distintas alturas, y con el paso de las semanas los satélites van subiendo a su órbita definitiva. Al alejarse se vuelven más débiles y además al estar más dispersos pues ya no llaman la atención tanto como esos trenes brillantes, ¿no? Por la configuración en la que están también durante la fase de subida brillan más, o sea que aunque esto es muy llamativo no es lo normal. Lo que pasa es que cuanto más lancen, con más frecuencia tendremos ese tipo de cosas. Pensemos que entre el 3 y el 5% de cada constelación estará en fase de subida en cada momento. ¿Y por qué? Pues porque la primera ley de la órbita terrestre baja, o sea, entre 200 y 1000 kilómetros, no la impone Naciones Unidas, la impone la física. Y es que todo lo que sube acaba cayendo. Todos los satélites en órbita terrestre baja acaban cayendo al suelo. En órbita alta es distinto. En órbita terrestre baja todo acaba cayendo por la resistencia que oponen las capas más altas de la atmósfera, que aunque allí sea muy tenue, poco a poco los va derribando. El Sputnik 1 se mantuvo en órbita unos 90 días, un par de meses, y cayó por el efecto de la resistencia atmosférica. Todos estos satélites acabarán cayendo, y como van a acabar cayendo, hay que reponerlos al mismo ritmo al que caen. Así que estará entre el 3 y el 5% de satélites en subida en cada momento. El descenso en teoría está controlado. El descenso en teoría está controlado porque los mismos fabricantes dicen que sus satélites llevan dispositivos para cuando ya dejan de ser útiles, les falla algo o los tienen que cambiar porque son viejos o lo que sea, encienden un motorcito y los derriban y caen de manera controlada. Vale, eso en teoría, pero claro, los satélites que están fuera de control, pues por definición no puedes controlarlos. Y incluso SpaceX ya tiene varios de estos. O sea que hay satélites que no los pueden derribar a propósito. Tendrán que caer a su aire cuando la resistencia atmosférica los haga caer. Y bueno, pues ¿qué nos encontramos aquí? Varias cosas, ¿no? Por ahora no hay orden. O sea, la órbita terrestre baja es como el lejano oeste, ¿no? En otros tiempos. O como lo era la órbita terrestre alta en otros tiempos. Pero ¿qué pasa? La órbita terrestre alta más valiosa es la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria está muy lejos. Está a 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar. 36.000, ¿eh? Cuando aquí estamos hablando de entre 200 y 1000 kilómetros solo. 36.000 kilómetros. Lo que pasa es que a 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar, un satélite da una vuelta a la Tierra en un día. Y eso quiere decir que el satélite que pone ahí en órbita se mantiene colgado sobre el mismo sitio de la Tierra, lo tiene siempre a la vista. Un satélite que tiene un periodo orbital de un día siempre lo tiene en el mismo sitio. Y esos son los satélites tan útiles para las antenas parabólicas. Cada vez se usan menos, pero puedes comunicarte con un satélite directamente y recibir señal de televisión, telecomunicaciones. Los meteosats se ponen también ahí, en órbita geoestacionaria. Y claro, allí la gente pues empezaba a poner su satélite en órbita geoestacionaria, y lo que se pone en órbita geoestacionaria, la ley es la contraria, no cae nunca. No cae nunca a efectos filosóficos y prácticos de escala humana. O sea, igual al cabo de 100.000 años, de 200.000 años, por las perturbaciones debidas a la Luna, al Sol y a otros planetas, acaban saliendo de órbita y se pierden. Pero 100.000 años a nuestra escala es que lo que pone ahí se queda ahí para siempre. Y cundió la preocupación. Se oye, vamos a llenar la órbita geoestacionaria de basura, hay que dejar sitio para todo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacernos daño, ¿verdad? Se reunieron todos y decidieron que solo a nivel internacional es obligatorio ahora que cualquier cacharro que tú pongas en órbita geoestacionaria, cuando llegue al final de su vida útil, encienda un motorcito y se vaya más lejos a una órbita donde no moleste. Hay esa normativa para proteger el recurso, ¿no? O sea, para que la órbita geoestacionaria siga siendo útil. Aquí puede que pase algo parecido, ¿no? Aquí tenemos un riesgo de superpoblación y de caos. La Agencia Espacial Europea ya ha tenido que multiplicar por 2 el número de maniobras de evitación de colisiones con los satélites de Starlink. O sea que cuando se hace esa maniobra es porque es necesaria. O sea, nadie gasta dinero ni combustible a lo loco. Hay un riesgo real de choque en el espacio, ¿no? Y la propia industria yo creo que se va a tomar esto en serio. Del mismo modo que con la contaminación lumínica clásica, ¿no? Y los políticos se han puesto las pilas cuando han empezado a hablarles de
afectación al ecosistema o incluso a la salud humana, pues cuando la industria vea que superpoblar la órbita terrestre baja es mala idea incluso para ellos mismos, puede que surjan iniciativas de autorregulación. Puede ser, pero de momento no la hay, ¿eh? De momento, sálvese quien pueda. Se está usando de manera privada un recurso que es público y que es global, y luego parece imposible instalar una única infraestructura. Claro, si queremos internet de cobertura global, ¿por qué no ponemos una sola red mundial gestionada por la ONU o por quien sea? Pues porque para los fines que quiere usarse no interesa que el chino esté mirando siempre, ¿no? No parece posible hacer una única red global. Luego hay otra cuestión que preocupa cada vez más. Todo lo que sube baja. Pues eso quiere decir que todos estos trozos de metal que ponemos en órbita acaban inyectando en la atmósfera alta, en la estratosfera, cantidades muy superiores a las que entran de manera natural de aluminio y de otros metales, plásticos, ¿no? Y eso tiene unos efectos desconocidos y que hay que estudiar en la atmósfera, en la capa de ozono, en los aerosoles, en el balance energético de la atmósfera. Y es triste que estos estudios de impacto ambiental no esté obligado a hacerlo el propio que contamina, ¿no? Es la comunidad que estudia la ciencia de la atmósfera la que está diciendo, ojo, que cuando esté en vuelo la constelación Starlink completa, el ritmo anual de entrada de aluminio a la estratosfera será 10 veces el natural. El natural se debe a los meteoritos, ¿no? Y eso hay que mirar qué hace. Ya hay incluso gente por ahí hablando de obligarlos a que hagan los satélites de madera, pero lo estoy diciendo en serio, ¿no? En serio. Lo que pasa es que la madera es un material muy complicado para el espacio, pero en fin, algo habrá que hacer, ¿no? Y luego, es cierto que aseguran que sus satélites, cuando llegan al final de la vida útil, los deorbitan, los derriban de manera controlada. Encienden un motorcito y ya está. Pero claro, eso es posible mientras tengas control sobre el satélite. Entonces tú vas a una reunión de estas, de astronomía, ¿no?, donde se tratan estos temas, y a todas se invita también a gente de la industria. En la última en la que estuve, que fue en Canarias, se invitó a gente de OneWeb y de SpaceX. Entonces yo dije, vamos a molestar. Levanto la mano y pregunto, por favor, explíquele a la audiencia qué es un evento de tipo Carrington. ¿Puede levantar la mano alguien capaz de explicarlo? Sí, ¿no? Hay varios. ¿Qué es un evento de tipo Carrington? Lo sabemos. Me dicen en Starlink y OneWeb. Dicen, ¿evento tipo qué? ¿Lo puede deletrear? Bueno, un evento de tipo Carrington, no sé si tengo una diapositiva aquí, es una fulguración solar de dimensiones catastróficas, que no va a destruir ni el planeta ni la vida en la Tierra, porque la vida a nivel del suelo está protegida por la magnetosfera y por la atmósfera. Esto es solo un problema para los seres humanos que tenemos tecnología. El evento de tipo Carrington, claro, se llama así porque ocurrió en el siglo XIX, cuando la tecnología punta en el planeta eran las redes de telegrafía, los telégrafos. Bueno, pues hubo telégrafos fritos por todo el mundo aquel día. Y se sabe que si ocurriera ahora un evento de tipo Carrington, pues tendríamos problemas serios incluso a nivel del suelo, no te digo ya en órbita, ¿no? ¿Qué pasaría con los satélites artificiales? Bueno, en Starlink y en OneWeb no han sabido contestarlo. Yo no estaría muy tranquilo, pero bueno. Con un evento de tipo Carrington la duda no es si va a ocurrir o no. Sabemos que va a ocurrir, o sea, la duda es cuándo. Podría pasar hoy por la noche, que hay prevista que llegue una fulguración solar de nivel 9 o no sé qué, que haya una tormenta geomagnética y vete a saber. Todo apunta a que este evento no será de tipo Carrington, pero vamos a esperar a mañana a ver qué pasa. O podría pasar dentro de un siglo y medio. Pero la prudencia creo yo que indica que quien monta una infraestructura de 12.000, 100.000, 40.000 satélites en órbita debería ser responsable de que cuantos más satélites tenga, más resistentes sean. Porque si tienes solo 40, como el GPS, si te falla la mitad, pues has dejado 20 trozos de basura en órbita. Pero si tienes 40.000 y te fallan 20.000, has dejado 20.000 trozos de basura en órbita. Y eso es un problema. Cuanto mayor sea una constelación, mayor debería ser su resistencia a tormentas geomagnéticas. Y vamos a terminar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues es cierto que cunde entre el público y también en el ámbito profesional la idea de que en el mundo de la astronomía nos hemos dormido con este asunto, no hemos reaccionado a tiempo, ¿no? Hemos reaccionado ya ante una política de hechos consumados. Pero bueno, eso no quiere decir que estemos inactivos. La Unión Astronómica Internacional, con el NOIR Lab, que es una institución de investigación en astronomía de óptica,
de Estados Unidos, justamente los que manejan el Observatorio Vera Rubin en Cerro Pachón, y con SCA, Square Kilometer Array, los otros grandes afectados, han constituido el Centro para la Protección de los Cielos Oscuros y Silenciosos frente a las interferencias debidas a las constelaciones satélites. Un centro entero de investigación dedicado a esto. Ahí tenéis el enlace, ¿no? Hay una iniciativa ante el Comité para el Uso Pacífico del Espacio de Naciones Unidas, un COPUOS, para iniciar un proceso para que se haga una normativa internacional. Lo que pasa es que ya sabéis cómo van las cosas de Naciones Unidas, ¿no? Más despacio todavía que las de Palacio. Y luego hay propuestas legislativas y de orden a nivel nacional e internacional. Ayer, la Comisión Nacional de Astronomía Española envió al Gobierno un informe sobre este asunto, promoviendo que alguien haga algo a nivel legal, ¿no? Aunque sea a nivel europeo, a nivel estatal. Y luego, por supuesto, estamos haciendo muchas simulaciones, medidas, herramientas de predicción, corrección de imágenes, contactos con empresas, aunque hasta ahora no han sido muy fructíferos. Las propuestas van en el sentido de, aunque parezca contradictorio con lo que he dicho antes, procurar que las órbitas sean más altas, procurar que los satélites brillen menos, y, por supuesto, desde el punto de vista de la radioastronomía, que se apaguen al sobrevolar radioobservatorios y que no tengan emisiones no intencionadas, lo cual es caro. Que los satélites sean menos brillantes es muy caro. Podríamos pensar, bueno, ya está, que los pinten de negro, ¿no? Eso es lo que ingenuamente podríamos decirle, píntelo usted de negro. Y te llega el ingeniero aeroespacial y te dice, como yo pinte de negro el satélite, se me va a calentar y voy a tener un problema de gestión térmica que me va a costar no sé cuántos miles de millones de dólares. O sea que no lo van a pintar de negro a no ser que lo obliguemos. Y se puede hacer. Tú puedes mejorar el sistema de control térmico, lo único que pasa es que es más caro. Y claro, esta gente no está ahí por pura filantropía, o no siempre. No van a poner más millones para que llegue Internet al desierto del Kalahari. Quieren ahorrar. Y luego la propuesta de que el objetivo es que todos los satélites que formen parte de una mega constelación, concepto que habrá que definir, ya veremos si se pone el límite en 100, 150, 200, no llega a brillar nunca más de magnitud 7. O sea más débil que la estrella de magnitud 7. Eso quiere decir más débil que, por supuesto, mucho más débil que cualquier cosa que sea a simple vista. O sea que estos satélites no se vean a simple vista. Que no vayamos al campo a disfrutar del paisaje de noche y lo tengamos lleno de puntitos moviéndose. Además, han calculado en el Observatorio Vera Rubin que si los satélites tienen como brillo máximo magnitud 7, no los mata, ¿no? Solo los deja noqueados. Han hecho unos números muy serios y han visto que, mire usted, por favor, si me lo ponen magnitud 7, yo ya dejo de molestar, ¿no? Me conformo, me doy con un canto en los dientes. Pero no parece que la cosa esté avanzando mucho. Y estas son las conclusiones. Aquí arriba os he puesto el simbolito del Centro para la Protección, que tengo yo aquí el PIN, haciendo propaganda, lo que sea no se ve muy bien, ¿eh? El Centro para la Protección del Cielo Oscuro y Silencioso frente a la interferencia causada por constelaciones de satélites artificiales. Y lo que tenemos es que nos encontramos entre otro uso privado de un recurso público global. Esto ha pasado más veces en la historia, sigue pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, pasó con las ballenas, ¿no? Problemas ambientales más allá de la astronomía. Tenemos un problema de gestión y mantenimiento del recurso órbita terrestre baja, sostenibilidad de la propia órbita, que no se llene de basura y se vuelva inútil, y un problema ambiental, ¿no? De cómo va a afectar esto a la atmósfera. Y esto va mucho más allá de la astronomía, hay que mirarlo. Como la contaminación lumínica clásica, pues esto no nos va a matar. Aquí seguimos, ¿no? Pero claro, todo está peor. Todo cuesta cada vez más y todo cada vez sale peor, ¿no? O sea, esto nos va a hacer la vida más difícil en el mundo de la astronomía, quiero decir. Y luego, pues, el problema industrial, esto lo van a resolver ellos seguro, antes o después. Y ya está, pues ahí vamos tirando, lo que quería comentaros hoy en este rato. No sé si la organización prevé que en esta charla haya preguntas. Sí. ¿Sí? Gracias. Hola. Sí, está previsto un ratito de preguntas, como todos los días. Ya sabéis la técnica, levantar la mano, ahí ya veo 1, 2, y por ahí atrás... Bueno, vamos. Buenas noches, gracias por la charla. Yo quería preguntar si los satélites, cuando dejan una estela luminosa, afecta, por ejemplo, a un espectro, ¿no? Cuando está iluminado,
En el caso de que el satélite ya no esté iluminado y se está fotografiando, por ejemplo, midiendo la curva de luz de algún objeto, ¿puede llegar a eclipsar o afectar a las mediciones? ¿Ese es un problema o no? ¿O probablemente estadísticamente es, vamos, despreciable? Eso fue una de las primeras cosas que alrededor del año 2020, cuando nos reunimos el primer colectivo de personas dedicadas a la astronomía con inquietud por estos asuntos, ¿no? Nos planteamos todos los problemas posibles y salió este. Entonces se hicieron los números y la respuesta está clara, ¿eh? Eso no es un problema en absoluto, ¿eh? Y no hay que preocuparse por eso. O sea, la idea es, si yo estoy mirando una curva de luz, ¿no? Buscando, por ejemplo, un eclipse de una estrella por un planeta o algo así, pues si me pasa un satélite justo por delante, cosa que podría pasar, baja el brillo, el satélite no está iluminado, pero me tapa la estrella durante una fracción de segundo. ¿Puede confundirse eso con algo? ¿Afecta de alguna manera? Y la respuesta es no, de ninguna de las maneras. No hay un problema en ningún caso. La probabilidad de que pase es baja y si pasa, no se nota para nada en la curva de luz. O sea, es una ocultación de microsegundos. No se nota. O sea que la pregunta tiene sentido, nos la hemos planteado, bueno, no fui yo, pero se la planteó un colegas míos, y la conclusión es que por esa parte no tenemos ningún problema. Menos mal. Hola. David, muchas gracias por la conferencia, que es una zona que normalmente no nos preocupamos suficientemente. Está bien llamar la atención a la gente a este problema, es grave. Y tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que tengo amigos que en Tenerife están midiendo el fondo cósmico de las microondas de la gran explosión y todo lo que implica por la cosmología. Me han enviado últimamente, he mostrado resultados muy viciados por los satélites, totalmente inútiles realmente. Están más que preocupados, están muy enfadados. Es el comentario. Y la pregunta es, ¿qué era el efecto Kessler que apareció, pero no lo comentaste? O sea, es que a veces doy por supuesto las cosas, lo voy a... Aquí está, sí, vale. Me parece muy interesante lo que me has dicho. Vi en internet los diagramas y es verdad que lo debo añadir a la lista de los proyectos importantes que tienen problemas muy serios. Estos satélites se comunican con el suelo en microondas. O sea que lo que tienen es un sol allí, ¿no? Y eso provoca luz directa, luz parásita y un montón de problemas. Lo voy a incluir. Y luego el síndrome de Kessler, claro, es que a veces pienso que tengo, como miro las caras de los amiguetes que ya son friki y saben de qué va el tema. El síndrome de Kessler es lo que aparece retratado en una película que la protagonista es Sandra Bullock, que se titula Gravity. No sé si la veis, ya te hace unos años. Consiste en que, vale, tengo muchos satélites en órbita, pero mientras vayan por su sitio no hay problema. Ahora, en cuanto uno choque con otro, se forman tantos trocitos, que esos trocitos tienen más probabilidad de chocar con otros, y cuando choquen con otros, se produce una reacción en cadena. Y al final toda la órbita terrestre baja se llena de trocitos y la dejo inútil por varios siglos. Porque si todavía tenemos en órbita trocitos del proyecto Westford, ¿no? Desde el año 1963, como se produzca el síndrome de Kessler, que consiste en eso. El síndrome de Kessler es una reacción en cadena de colisiones en órbita terrestre baja. ¿Y por qué lo relaciono con la... ¿Esto qué? Que está para atrás, en vez de para adelante. Ahí. ¿Por qué lo relaciono con un evento de tipo Carrington? Porque mientras estas empresas sepan controlar sus satélites, cuando lleguen al final de la vida útil los pueden derribar. Pero si un evento de tipo Carrington se carga a la mitad, por decir algo, se quedan allí sin control. Y pueden chocar con otras cosas o entre ellos mismos. Y como con el evento Carrington, la duda no es si eso pasará o no, sino cuándo. Ya ha habido en la historia de la astronáutica 2 colisiones entre satélites catastróficas. Colisiones no intencionadas. Luego había las colisiones intencionadas de las armas antisatélites, que también son muy sucias, ¿no? Porque provocan un montón de residuos. Y eso lo ha hecho todo el mundo. Todos los que estéis pensando, todos han hecho pruebas de armas antisatélites y eso está mal. No se debe hacer. Pero colisiones no intencionadas, o sea, un satélite va por ahí y otro va por allá y chocan, pues ha habido ya 2 en la historia. Y una de ellas ha provocado muchos residuos. O sea que no estamos hablando de algo, que la probabilidad es baja, pero no será tan baja cuando ha pasado ya una vez con 2.000 satélites activos. Cuando tenga 100.000, míralo por lo menos, ¿no? Echemos un número.
y protégeme los satélites frente a un evento de tipo Carrington para garantizar que esto no va a pasar. Por ahora no hay nada de esto garantizado, podría pasar cualquier cosa. Vale, a ver, ahí arriba. Habla fuerte, porfa. Es una pregunta que quizá puede haber ignorancia de este tema, pero ¿qué pasa con toda esa onda que va y viene en la salud humana? Porque al final nuestras moléculas, nuestros iones están alineados de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me estaba pasando un poco de pánico y digo, mira, ¿qué va a pasar? ¿No? Y con tantas cosas que van y vienen, al final es un fenómeno, un artefacto, ¿no? En la vida humana. Sí, pero por esa parte podemos... sí, bueno, dormir no, pero podemos, o sea, hay que dar un mensaje de tranquilidad. Un mensaje de tranquilidad. Esta es la misma polémica que, o sea, a fin de cuentas, estos satélites se comunican con el suelo en frecuencias muy parecidas a las que usamos para telefonía móvil. Entonces yo sé que hay una corriente de opinión que tiene miedo de que las ondas de telefonía móvil sean perjudiciales, pero no lo son. No lo son. Tenemos muchas otras cosas a diario en casa, incluso dentro del frigorífico, que son más perjudiciales y no nos preocupan, y son más perjudiciales que las ondas de las microondas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no. Pero aquí sí hay problemas ambientales considerables. Tenemos, primero, el recurso de la órbita terrestre baja. La humanidad ha vivido cientos de miles de años sin órbita terrestre baja, podríamos sobrevivir, pero los lanzamientos de satélites, cosa de las que no he hablado, provocan contaminación atmosférica y la reentrada provoca contaminación de la estratosfera. Y ojo con lo que estamos haciendo con eso. Ahí sí hay un problema que por lo menos hay que estudiar y de momento no está estudiado. Pero las ondas que emiten y que enviamos para ellos se sabe que son inocuas. Por esa parte, tranquilidad. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta quería preguntarte acerca del tema de la radioastronomía, porque supongo que aquí esta guerra la ganarán las empresas, supongo, especialmente si uno tiene en cuenta la parte de la radioastronomía. Entonces, no sé si habías oído hablar de un proyecto de poner un radiotelescopio en la zona oculta de la Luna, y si eso quizás sería una solución factible al problema. Bien, a ver, hay dos motivos por los que poner un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna no es una solución. Una, porque ya ni la cara oculta de la Luna está limpia de ruido. Ya hay un satélite repetidor chino comunicándose con satélites en la cara oculta de la Luna. No olvidéis, ya he dado delante la primera ley de la órbita terrestre baja, todo lo que sube baja. La primera ley de la órbita geoestacionaria, todo lo que sube se queda ahí para siempre. Y la primera ley de la exploración humana. Lo primero, basura y ruido. Cuando tengamos recursos para montar un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna y lleguemos allí, lo primero que nos vamos a encontrar ya es la basura y el ruido instalado. Así que mi apuesta es que eso no va a ser viable, porque ya va a estar todo echado a perder. Y luego, también nos lo dicen a veces la gente de la empresa, ¿no? Dice, pero si ya tenéis el telescopio Hubble, si ya tenéis el otro, el James Webb. Dice, no, hombre, pero es que eso no es solución para nada. O sea, para observar el cielo hacen falta muchos telescopios de muchos tipos en muchos lugares y usándolo durante mucho tiempo. Y el James Webb sirve para unas cosas, pero para otras no. Hay descubrimientos que pueden hacerse desde calar alto y que con el James Webb no se pueden hacer, simplemente. Y con un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna seguramente podrían hacerse cosas interesantes, pero hay otras para las que seguiríamos necesitando algo, por ejemplo, como el Square Kilometer Array, que es un telescopio del tamaño de la Tierra. En la Luna no puede hacer un telescopio del tamaño de la Tierra. Buenas noches, gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a las constelaciones, las megaconstelaciones o los residuos espaciales que ha comentado, ¿se prevé que serán de algún problema, algún inconveniente para el campo magnético terrestre y por consiguiente que nos afecte negativamente a nosotros? Y si esto no es así, ¿por qué sería? Está haciendo preguntas muy buenas y además, igual que nuestra compañera que ya no está, ¿no? Se preocupaba antes por la posibilidad de que las ondas que emiten los satélites no afecten. Bueno, en principio esa inquietud puede existir, lo sabemos que no. Pero ¿qué pasa con el campo magnético terrestre? Pues esto no lo había mirado, esto no estaba en la lista inicial. Cuando la comunidad astronómica se sentó ahí, ¿esto cómo nos afecta? ¿No? Pues salió, por ejemplo, lo de los eclipses.
Salió también una cosa de la que yo no he hablado, que son los reflejos especulares, o sea, los destellos, glitches, ¿no? Y se ha visto que eso tampoco es un problema. Se miró, de vez en cuando habrá un destello especular, una cosa como los iridios, pero el problema no va a ser eso, ¿no? Y una cosa que no estaba en la lista es justamente esta pregunta. Y ahora ya hay gente preguntándose por qué pasa si hacemos más conductora la ionosfera, a base de inyectar aluminio y otros metales extraños. Y eso puede afectar a las propiedades de reflectividad de la ionosfera a la hora de reflejar las ondas de radio, pero también puede afectar, ya hay unos primeros estudios que están mirando esto, puede afectar al campo magnético terrestre. O sea, ha dado en el clavo con esa pregunta. ¿Cuánto y cómo? Pues hay que verlo. Puede que al final no haya que preocuparse mucho, o puede que sí, pero lo que está claro es que eso hay que mirarlo. Y demuestra cómo acciones que a veces parece que no tienen nada que ver y podríamos pensar incluso que son bien intencionadas, como llevar internet de banda ancha al desierto del Kalahari, que está muy bien, pues pueden acabar destrozando el campo magnético de la Tierra, ¿no? O sea que la pregunta tiene sentido y la respuesta es que hay gente que lo está mirando y que no sabemos la respuesta, pero que la respuesta no está clara que sea que no. O sea, puede que toda esta basura metálica en la ionosfera puede que acabe afectando al campo magnético terrestre, ¿sí? Buenas noches. Creo que necesitamos más gente políticamente correcta y abogados del diablo que nos informe al ciudadano, eso por un lado. Y por el otro, ¿cuántas vueltas puede dar al día de media los satélites? En órbita terrestre baja, 400, 500 kilómetros, un satélite da una vuelta a la Tierra en unos 90 a 100 minutos. Los que están un poco más altos, pues cuanto más alto, eso sí que lo manda la mecánica celeste, ¿no? Cuanto más alto, más lento, ¿eh? Pero puedes pensar que en 2 horas, lo normal es que en 2 horas dé una vuelta. Así que un satélite de estos da 12 en promedio, ¿eh? Depende de la altura, y varía mucho por la altura, ¿eh? Pero en promedio pues puedes tener en 120 minutos, eso en 2 horas, una vuelta, pues 12 vueltas al día. 12 vueltas al día, es un número razonable, depende por caso. A ver, ahí arriba, que lleváis rato levantando la mano. Claro. Fuerte, por favor. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta era sobre antes que has dicho lo de cuántos especiales eran los satélites para los radiotelescopios y los métodos de apantallamiento para las radiaciones no intencionadas. ¿No tenemos también uso intencionado? Vale. No afectarían al uso intencionado. No afectarían, porque de lo que se trata es de que o sea, el satélite, a fin de cuentas, es un aparato que lleva un montón de sistemas para tener una antena que emite y una antena que recibe, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tal y como construimos el resto de equipos, ahora están provocando emisiones no intencionadas. Si tú esos equipos los metes dentro de una jaula de Faraday, dentro de una caja que bloquee las emisiones, las puedes evitar casi por completo. O sea, eso se puede conseguir. Y no afecta al otro. No afecta. Buenas noches, muchas gracias por la charla. Y quería preguntarle si en caso de una fluctuación solar ¿se ha provisto alguna forma de que los satélites no fuesen afectados? Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que no se colgase por completo. Sí. Eso está muy mirado. ¿Cómo se podría hacer eso? Sí, lo hacen de varias maneras. O sea, yo no quiero dar la impresión de que quienes construyen satélites y los lanzan no saben lo que hacen. Saben lo que hacen, ¿eh? Lo que pasa es que no han valorado todas las implicaciones de un evento de tipo Carrington, porque hasta ahora no habíamos tenido constelaciones tan grandes. Pero todos los satélites que se lanzan están diseñados teniendo en cuenta que resistan a tormentas geomagnéticas normalitas, vamos a decirlo así. Lo habitual es que cuando le da un protón a la electrónica se produce una descarga, a veces quedan fritos algunos componentes, pues tienes que tener componentes redundantes, tienes que proteger la electrónica con pantallas antirradiación, y todos esos satélites, o sea, todo lo que se lanza al espacio está protegido contra la radiación interplanetaria. Lo que pasa es que probablemente no lo está lo bastante para resistir a un evento de tipo Carrington, ¿eh? Pero a escala normal están protegidos. Y en la Estación Espacial Internacional y en los vuelos tripulados eso se tiene en cuenta de una manera muy especial. Las condiciones en las que va a volar la gente a la Luna dentro de unos años, si sigue adelante el programa Artemisa, son muy distintas a las del proyecto Apolo de los años 60. El proyecto Apolo tuvieron mucha suerte,
porque no les pilló ningún evento, ninguna eyección de masa coronal chunga por el camino. No llevaban protección suficiente. A aquella gente se la estaba jugando. Para el programa Artemisa eso está mucho más controlado y lo tienen mirado. Y en la Estación Espacial Internacional los módulos están construidos de manera que los astronautas estén protegidos y cuando hay un evento grande, pues hay zonas de la estación en las que hay mayor protección y tienen previsto reunirse en ellas, ¿no? Incluso en casos de si hubiera una emergencia muy grande y se viera que, oye, que viene una cosa gorda, pues se está vigilando y siempre se pueden meter en la nave y volver. O sea que eso lo tienen muy presente y está controlado. Con vuelos tripulados más, y mucho más que en los primeros tiempos de la astronáutica. Es que al principio ni se sabía que había radiación, ¿no? Hasta que no se lanzó el Explorer 1 y se detectaron los cinturones de Van Allen, no se sabía cómo de duro, desde el punto de vista de la radiación, era el entorno espacial. Felicidades por la conferencia que acaba de terminar. Quería preguntarle si estas capas de satélites artificiales pueden estar influyendo en la climatología de la Tierra. Gracias. Vale. O sea, a día de hoy y hasta ahora seguro que no. Pero si se construyen a la escala que está previsto, sí es posible que... A ver, o sea, estos satélites están hechos casi sobre todo de dos sustancias, de aluminio y de plástico. Luego tienen otras cosas, ¿no? Pero sobre todo son aluminio. El aluminio es un metal muy reactivo. Cuando estos satélites entran en la atmósfera, eso no lo he dicho, lo he dado por supuesto también, pero claro, entran a una velocidad muy alta, miles de kilómetros por hora, y por el rozamiento con el aire se incineran y se desintegran. Eso quiere decir que la mayor parte del material de estos satélites se vaporiza y queda vaporizado en la estratosfera. Se vaporizan. Bueno, no son cantidades grandes de aluminio, pero sí es aluminio ionizado en las capas altas de la atmósfera y muy reactivo. Y eso forma unos compuestos de reacción inmediatamente con lo que tiene alrededor. Y una de las cosas que hay por allí es ozono, que es otro elemento altamente reactivo. Entonces, estas sustancias altamente reactivas, como el aluminio, son capaces de comerse el ozono estratosférico. ¿Qué pasa? Pues que el problema no es de la misma escala que con los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos se comen el ozono, pero actuando como catalizadores. Eso quiere decir que la propia molécula de clorofluorocarbono no desaparece. Así que una sola molécula de clorofluorocarbono puede destruir miles y millones de moléculas de ozono antes de precipitarse, ¿no? En cambio, las de aluminio, eso era lo de los sprays, ¿no? En cambio, cada molécula de aluminio solo puede destruir un átomo de ozono. O sea, el problema es de escala distinta, ojo. Tampoco vamos a sembrar aquí el pánico. Pero hay que mirarlo, porque por una parte está su posible efecto sobre la capa de ozono y luego está su posible efecto de creación de aerosoles en las capas altas que pueden aumentar la reflectividad de la atmósfera. Y eso crearía una especie de efecto anti-invernadero. O sea, haría la atmósfera más reflectante y la atmósfera se calentaría menos. Podríamos pensar, listo, ya lo tengo arreglado. Vamos a lanzar muchos más satélites y arreglo el calentamiento global inyectando aluminio en la alta atmósfera. Estas cosas siempre salen mal, ¿vale? Porque hay que mirarlo con más calma. Entonces, lo del dióxido de carbono ya sabemos cómo va. Más vale dejar de emitirlo, ¿de acuerdo? Y no busques arreglos extraños. Y lo del aluminio en la atmósfera puede afectar al clima a través de la destrucción de la capa de ozono y a través del aumento del brillo, de cambiar el balance energético, ¿no?, de la atmósfera. Pero hay que estudiar cómo. O sea, no quiero yo sembrar el pánico de decir esto va a destruir la capa de ozono. Se está estudiando. El problema es que lo está estudiando gente que no es la que saca beneficio del negocio, ¿no? Lo estamos teniendo que mirar otra, vamos a decirlo así. Hola, buenas noches. Gracias por la charla, porque una cosa que para mí antes era que he tenido, bueno, la suerte de ver uno de estos trenes y me sorprendió muchísimo, ahora lo voy a ver con otros ojos porque veo las consecuencias que tiene. Una de las preguntas que le quería hacer era si ese evento Carrington podría ocasionar que cayeran en masa esos satélites, pero creo que le acaba de comentar que antes de llegar a la Tierra se autodestruirían. Sí. Y otra pregunta era si cada vez se van a ver más perjudicada la misión al espacio, porque con tantos satélites cada vez será más difícil esquivarlos. Normalmente parece que los cohetes llevan un rumbo directo. No sé si es posible ir esquivando y salir de la Tierra sin chocar con ellos. Gracias. Sí, hay uno de los efectos que ya se está notando es que toda la gente que tiene cosas en el espacio está empezando a hablar mal de
de esta gente, o sea, que lo ocupan todo, ¿no? Están obligando a que la Estación Espacial Internacional y muchos otros satélites tengan que maniobrar con más frecuencia. Y en contra de lo que nos da a entender películas como La Guerra de la Galaxia y todo esto, los aparatos que tenemos en el espacio son muy poco maniobrables, muy poco. O sea, maniobrar para desviarse, aparte de caro, porque tiene un suministro limitado de combustible, es algo que hay que hacer con antelación y se hace de manera muy, muy torpe, ¿no? Hay que hacerlo con horas o días de antelación. No puedes decir, lo veo por aquí, yo como Han Solo, ¿no? Ya está. Que va, es todo más torpe y más complicado, hay que preverlo con antelación. Pero eso ya está pasando, o sea que la órbita terrestre baja se está convirtiendo en un sitio en el que cada vez hay que esquivar más problemas. Sí, esta leyenda que hay, Almería, Murcia, etcétera, estas provincias agrícolas de la avioneta que deja caer yoduro de plata, ¿es cierta, es falsa, es relativa? Bueno, a ver, esto es interesante, porque siempre que se responde de manera muy clara a esta pregunta, o sea, la respuesta es totalmente falsa, y no se me ocurre, como a esta altura del siglo, puede haber gente todavía tomándosela en serio. Pero claro, es que hay gente que se toma en serio cosas incluso todavía más extrañas, ¿no? O sea, no existen las avionetas esas que destruyen la lluvia, eso por un lado. Pero por otro, siempre se dice esto, ¿no? Alguien que está muy convencido dice, claro que va a decir. Si vive de esto, yo soy el que conduce la avioneta. Los experimentos con yoduro de plata son experimentos que se llaman de nucleación. O sea, tú cuando tienes un trozo de atmósfera, la atmósfera tiene sobre todo nitrógeno, oxígeno y otras cosas. Entre ellas siempre hay algo de vapor de agua, porque tenemos el océano y siempre hay algo de vapor de agua. Más o menos siempre hay algo de vapor de agua. Para que el vapor de agua se condense en gotas o en cristalitos de hielo y caiga al suelo, que a veces nos conviene, cada vez nos interesa más, creo yo, que llueva, pues tienes que tener dos condiciones. Primero, que haya vapor de agua. No te lo puedes inventar. Tiene que estar. Y segundo, tiene que haberlo en cantidad suficiente para que se sature y caiga. Y luego necesitan la nucleación. O sea, las gotitas de agua se forman alrededor de partículas de aerosoles pequeñitos. En una atmósfera sin aerosoles sería muy difícil que lloviera. Así que hacen falta núcleos de condensación. En la estela de los aviones, los núcleos de condensación suelen ser las partículas de carbonilla que expulsa el propio avión. Eso favorece que en las estelas de los aviones se formen cristales de agua, aparte de otras circunstancias, ¿no? El frío que hace y otras cosas. Pero a veces la atmósfera está cargada de humedad, pero falta, para que acabe de precipitarse, faltan núcleos de nucleación, ¿no? Y se espolvorean partículitas finitas de yoduro de plata con la idea de que sirvan de núcleo, alrededor del cual se formen gotas de agua y se forme la precipitación. ¿Qué pasa? Que los experimentos han dado resultados muy contradictorios y muy poco claros. No está nada claro que eso funcione bien, los experimentos que se han hecho. Y esos son experimentos para que llueva más, ¿vale? En China, o sea, si te dicen, una avioneta tirando yoduro de plata, claro, ¿para qué no llueva? ¿Qué dicen? Es para que, si fuera verdad, sería para que lloviera, ¿no? Y el problema está en que para que llueva tiene que haber agua en la atmósfera. Si no la hay, no te la puedes inventar. Y luego otra cosa que se dice a veces, ¿no? Disolver las nubes. Disolver las nubes no... O sea, el yoduro de plata tiene por intención que se formen nubes. Aunque no está claro que se consiga, ¿no? Que se formen nubes. Pero cuando hay una nube formada, se pueden echar los números, ¿eh? En una charla que di en Alicante hace varios meses tenía yo las cuentas, que además tenían que ver con lo que le explico a mi alumnado en biología. Para disolver una nube normal de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, necesitaría varias bombas de Hiroshima. Porque se trata de vaporizar las gotas de agua. Y sabemos cuál es el calor específico del agua, cuánto hace falta para calentarlo y luego para vaporizarlo. No es imposible disolver las nubes, es posible disolver las nubes, se pueden disolver. Pero para disolver las nubes en el entorno de Almería hay que destruir la ciudad. Quería comentarte, es que yo soy senderista diario, todos los días del año. Y lo que sí es cierto, ya me conozco bastante bien las nubes de lluvia, las que no, además los pronósticos meteorológicos, y te puedo garantizar al 100%, será casualidad, pero el 60% que hay nubes de lluvia, escucho la avioneta, que ya me conozco hasta el sonido. Será casualidad, pero te aseguro que eso lo vivo yo. Bueno, gracias. Pues yo ahora sé que no te voy a convencer, así que le voy a hablar al resto del auditorio. Crear nubes con yoduro de plata para que haya precipitación es algo que se ha intentado y es muy difícil. Y ojalá se consiguiera porque llovería más. Disolver una nube
requiere una bomba atómica. Termodinámica básica, que tampoco hace falta la teoría de la relatividad para eso. Hola, quería preguntarte acerca del efecto que los satélites podían tener en esa foto famosa que se hizo del agujero negro, esa primera foto, como creo que era en microondas. Quería saber si eso podría afectar o no. Efectivamente, las primeras imágenes de la sombra de agujeros negros se han hecho observando en microondas. Y estos satélites emiten en microondas. En principio podría afectar, porque están trabajando en la misma banda. ¿Qué pasa? Que son observaciones de campo muy estrechos. Y entonces la probabilidad de que te afecten es baja, pero podría pasar. También ocurre que estas observaciones se toman desde muchos lugares de la Tierra y durante mucho tiempo. Entonces la parte de los datos que perderían no sería grande, pero pueden afectar. Claro, pueden afectar. No es letal para ellos, pero puede afectar. A ver, la última pregunta, por favor. Sí, yo era porque el primer día Miguel López Alegría nos comentó que SpaceX quería construir una estación internacional en el espacio. Y mi duda es, ¿se podría seducir a las empresas privadas para que no abusen del espacio si sus intereses son también montar estaciones internacionales de cara a los satélites? Bien, sí, no, la respuesta tengo muy clara. La propia definición de empresa privada, ¿no? O sea, mi previsión es que ocurrirá como con la órbita geoestacionaria. Las propias empresas reaccionaron cuando vieron en peligro el negocio. Y aquí va a pasar lo mismo seguro. O sea que pedirles por favor que hagan satélites más caros, no lo van a hacer. Pero cuando ellos mismos vean que o ponen un poco de orden y de ley o el negocio se va a pique para todo, reaccionarán seguro. Así que no estamos viendo que pedirles por favor las cosas no... Pero es lógico, quiero decir que lo que hay que hacer es establecer una normativa que lo obligue y ya está, ¿no? Eso sí podría funcionar. Pero por ahora rogarles que lo hagan de manera que nos moleste menos no está dando grandes resultados. Bueno, con pesar tenemos que acabar, como siempre, porque, bueno, ya lo digo todos los días que tenemos conferencia, el tiempo está tasado, los trabajadores tienen ya derecho de marcharse, siempre nos pasamos de más de tiempo. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, os recuerdo simplemente que esta semana, además de esas dos actividades que comenté antes, sigue la exposición de Julia Art, de Julia Moreno, El Cosmos se hizo arte, es muy interesante. Yo iría a verla, tenéis toda la semana por delante, no la quitamos hasta que acaben las jornadas, que son el lunes día 20. Y David, muchísimas gracias por haber venido, me ha encantado tu charla, yo creo que a la gente en general también, y yo le daría un fuerte abrazo o aplauso. Hasta la próxima.